Bien, vamos a comenzar con nuestro segundo tema de la unidad 3 de la materia de literatura 2. Este tema está planteado con el siguiente cuestionamiento. ¿Pueden enfrentarse hoy los problemas individuales y sociales como plantean los escritores del siglo de oro? Vamos a hacer este análisis a través de dos obras. Una es de Juan Ruiz de Alarcón, se llama La verdad sospechosa, y la otra obra se llama Fuente Ovejuna, y es de un autor del cual ya hemos platicado, Lope de Vega. Ambos autores españoles, parte fundamental también del denominado siglo de oro español. Y la intención es hacer un análisis literario breve de estas obras y tratar de contextualizarlo a nuestra época actual para ver si es posible enfrentar los problemas de la misma forma en que han sido planteados durante las obras del denominado siglo de oro español. Ahora bien, para iniciar, y antes de ir al análisis literario en cuestión, quisiera hacer un contexto sobre qué es el siglo de oro. El siglo de oro es así nombrado por George Tignor, catedrático de la Universidad de Harvard de Literatura Española. Es nombrado así por él, influenciado también en la obra de Don Quijote de la Mancha, obra que también ya analizamos en la unidad anterior. Pero, ¿por qué se llama el siglo de oro si ni siquiera son 100 años, ¿no? El siglo de oro se considera de 1492 a 1681. Son más de 100 años, pero el siglo de oro es así llamado, no solamente por la riqueza literaria que existe en este periodo, sino influyen diferentes factores. ¿Cómo inicia el siglo de oro? Se publica la gramática castellana de Antonio de Nebrija en 1942 y se descubre América también en 1942. Entonces se considera que este es el inicio del denominado siglo de oro, y este siglo de oro, que reitero son más de 100 años, no literalmente es un siglo, habla de una bonanza en España. Una riqueza económica, una riqueza cultural, las cosas les comienzan a salir bien, descubren el nuevo continente, es decir, América. Obviamente hay una gran explotación, como ya lo sabemos, entre las tierras explotadas fue el entonces, el actual México, en ese entonces, pues, el Imperio Azteca, perdón, y bueno, esto le permitió a los españoles tener esclavos, tener riqueza, explotar las tierras, etc. Entonces, fue una época buena para la corona española, de gran riqueza económica, de gran poder militar y de gran riqueza cultural también. Esto se da más o menos por el Renacimiento, y ahorita lo vamos a comentar. Y recuerden que el contexto del Renacimiento es ese renacer del ser humano transmitido al arte y ese renacer artístico que surge a partir de ello, ¿sí? Se considera que el inicio del fin del siglo de oro es con el Tratado de los Pirineos entre España y Francia, mediante el cual finaliza la guerra entre estos países, y la muerte de Calderón de la Barca en 1681, que le vendría a poner fin de alguna forma a esta época. ¿Y por qué Calderón de la Barca? Pues fue uno de los máximos exponentes también del siglo de oro, y un par más de ellos. Bien, tres características importantes del siglo de oro español: la influencia católica, el poder estaba concentrado en la corona y la iglesia. Incluso se da la persecución de los protestantes o los no creyentes de la Iglesia Católica, la llamada Santa Inquisición, etc. Entonces, bueno, durante el siglo de oro se da incluso la Santa Inquisición, repito. Entonces, pues ahí podemos ver la influencia católica durante esta época. Abarca dos periodos culturales, y específicamente en el tema de literatura también, artísticos, movimientos, Renacimiento y Barroco. En ese proceso, en esos cambios entre Renacimiento y Barroco, es que surge y concluye el siglo de oro.
Y la característica literaria es que la sátira es el elemento más importante o el elemento común dentro de la literatura. Las obras literarias eran expresadas con humor. La sátira, y nos referimos a la comedia y también a los pícaros. La comedia, pues bueno, es obras estructuradas para hacerte reír o para comprender a lo mejor el mensaje del escritor, pero a través de un sentido humorístico. Y los pícaros pues eran personajes planteados como humildes, sencillos, pero que sacaban ventaja de esa picardía que tenían, por eso se les llamaba pícaros, ¿no? Bien, como representantes del siglo de oro español tenemos en cuanto a la lírica, recordemos que es lírica, poesía acompañada con un instrumento musical llamado lira en un inicio, y entonces en lo que respecta a la poesía en sí, tenemos a Garcilaso de la Vega y a Luis de Góngora. En cuanto al teatro, tenemos a Félix Lope de Vega y también a Pedro Calderón de la Barca. Y en la narrativa tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra, recordemos la obra que analizamos, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, y Miguel de Cervantes Saavedra, gracias a su obra, El ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, es considerado el máximo exponente del siglo de oro español, por eso un servidor lo dejó subrayado, pero bueno, los otros 4 mencionados no son menos importantes, forman parte de esta riqueza cultural que se da en el siglo de oro. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ese es el contexto, y reiterar que no solamente es una cuestión artística y literaria, sino involucró situaciones favorables para España en todos los aspectos. Bien, ahora sí, vamos a hacer un breve análisis de las obras que mencionamos para que ustedes puedan contextualizarse en ello. De hecho, tienen un breve análisis también pegado en su guía de aprendizaje por si lo quieren consultar. Y de cualquier forma, aquí lo vamos a hacer. ¿Sí? La primera de las obras se llama La verdad sospechosa. La verdad sospechosa fue escrita por Juan Ruiz de Alarcón. Sí, Juan Ruiz de Alarcón es un escritor que posiblemente nació en México. Y digo posiblemente porque no se tiene el dato confirmado, por ahí de 1580. Estudió leyes en Salamanca y se fue a Sevilla con la intención de ejercer la abogacía. Él era abogado y también escritor. Después se fue a México buscando ser docente, pero no tuvo éxito. Y entonces regresó a España y a establecerse ya en Madrid. Trabajó en el Consejo de Indias, pero por ser mexicano fue discriminado, porque al no ser nacido en España, había algunos puestos o cargos dentro del ámbito jurídico, de abogados, es decir, jueces, magistrados, etcétera, como para ponerlos en contexto, a los que él pretendía acceder, pero estaban reservados para personas nacidas en España, por lo tanto él no pudo hacerlo. Entonces, bueno, se enfocó más bien a la escritura y al teatro en particular. También es interesante que tenía como cierta deformidad física que fue satirizada o fue burlada por algunos escritores de la época, como el mismo Lope de Vega y Luis de Góngora. Dentro de las obras, pues, se burlaban de esta situación, ¿no? Entonces, debido a que no pudo acceder a los puestos mencionados y a la situación que se estaba dando en cuanto a las burlas hacia su persona, pues Juan Ruiz de Alarcón se involucra tanto en el teatro que lo hace como suyo, ¿no? Tiene distintas obras conocidas. La verdad sospechosa fue escrita en 1630 y se considera por muchos la mejor obra del autor, pero también tiene algunas otras obras interesantes, como Las paredes oyen, como la maledicencia, como El anticristo, que es una crítica ahí un poquito también fuerte, en fin. Pero reitero, no nos desviemos, La verdad sospechosa es considerada una de sus, o la obra cumbre del autor. Ahora bien, en cuanto al contexto de la obra, o en cuanto a la obra en sí,
El teatro estaba cursando por una falta de claridad en cuanto a los géneros teatrales o a las temáticas que se abordaban en las obras. Y entonces, como ya mencionamos, Lope de Vega fue alguien que vino a cambiar el esquema de teatro como se conocía. Introdujo el famoso teatro profano. Ya no estaban tan apegados a las normas morales y religiosas en sí, ¿no? Entonces, de hecho, en una obra de Lope de Vega que se llama Arte Nuevo de Hacer Comedias o algo así, ahí plasma como todas esas técnicas de hacer un nuevo teatro, ¿no? Entonces, bueno, Juan Ruiz de Alarcón, más o menos en la época, era un seguidor también de Lope de Vega, por eso lo mencionó, pero él tiene su propia visión de las cosas. Y entonces él estaba como obsesionado por mostrar ciertas situaciones sociales, como que las apariencias engañan y que la conducta no se basa, perdón, en el linaje, o sea, es decir, no se basa en el título de nobleza que era común, ¿no? Sino en la actitud de cada persona, ¿no? Es decir, no porque vengas de una buena familia, no porque vengas de una buena familia o porque tengas un cargo de nobleza, quiere decir que tu conducta va a ser siempre correcta, ¿no? Si no, depende quién seas y no importa de dónde vengas. Eso es algo importante porque lo puntualiza también en su obra, ¿sí? Entonces, bueno, algunos de los problemas que tuvo el autor, Juan Ruiz de Alarcón, es que chocaba o peleaba, se enemistaba con algunos otros dramaturgos de la época, y ante el público que pues no estaba acostumbrado a que se les dieran lecciones de moralidad en la obra de teatro, sino que iban por diversión más que por aprendizaje. Entonces, bueno, fueron situaciones complicadas para él dentro de las obras de teatro, pero pues aún así tuvo éxito finalmente con las obras, tan es así que varios cientos de años después la seguimos mencionando, ¿verdad? Ahora, ¿de qué trata La Verdad Sospechosa? Es una comedia amorosa que tiene al estilo del autor una enseñanza moral. Consta de 3 actos y nos muestra un protagonista que es Don García, que tiene como en su personalidad todas las virtudes de un buen caballero, pero tiene un defecto, un gran defecto, que es ser un mentiroso. Y esas mentiras pues opacan todas las cualidades que como caballero pudiera llegar a tener, ¿sale? También nos va a hablar de, dentro de todas las muchas mentiras que a lo largo de la obra cuenta este señor Don García, la primera de ellas le genera un conflicto en una situación ahí amorosa, es decir, le miente con la finalidad de conquistar a una mujer y por sus mismas mentiras la situación y el contexto se enreda y termina casándose o más bien comprometiéndose a casarse con la mujer equivocada dentro de toda la confusión que sus propias mentiras genera. Y en el siguiente acto, pues, vuelve a mentir y dice que él ya es un hombre casado, pero lo hace con la finalidad de evadir el casamiento con la mujer que él no ama, ¿no? La mujer que él ama se llama Jacinta y la mujer que no ama se llama Lucrecia, pero él, por el enredo que hizo con sus mentiras, termina comprometido con Lucrecia y bueno, vuelve a mentir para tratar de evitar casarse con él, ¿no? Entonces, debido a todos estos engaños, se ve obligado a contraer matrimonio con una mujer que no ama y bueno, esto es una situación bastante curiosa para el teatro del siglo XVII del que estamos hablando, toda vez que pues la gente, y creo que hasta nuestros días, ¿no? Pero en ese tiempo también, estaban acostumbrados a ver finales felices, ¿no? Como en las películas de Walt Disney, como en los cuentos de princesas, así vivieron felices por siempre.
Entonces aquí no vislumbramos un final feliz toda vez que tuvo consecuencias su acto de mentira y bueno, estaba comprometido a casarse con alguien a quien no amaba, ¿no? Esto finalmente nos puede dar un contexto en dos sentidos. El primero es que don García puede, debido a sus mentiras o como consecuencia de sus actos, puede merecerse un final no feliz, ¿no? Y por otra estaría que al ser un personaje simpático, pintoresco y cómico dentro del contexto de la obra, pues no merecía como ese final, ¿no? Entonces, bueno, ahí está dividido, pero finalmente el contexto que habla es cómo las mentiras lo llevan a una situación complicada, ¿no? Entonces, bueno, algo que podemos resaltar de esta obra a manera de conclusión, es buena, digo, si alguien tiene oportunidad de leerla, no es un libro tan extenso y vale la pena, la verdad sospechosa, pero adecuándolo a nuestro contexto actual, pudiéramos decir válidamente que la mentira sigue estando de moda, ¿no? Es decir, si yo miento para ligar, como dice la chaviza, ¿no? Si yo miento para ligar y las cosas no salen bien, pues ¿quién tuvo la culpa, no? Yo llegué mintiendo. Entonces, esa pudiéramos transportarlo a un contexto actual y podríamos concluir válidamente que pues siguen siendo temáticas que manejamos en nuestros días y las mentiras siguen de moda. ¿Sale, chicos? Ese sería el contexto de la primera obra y para finalizar este contexto, hablemos sobre los valores y antivalores que se manejan en esta obra. La verdad sospechosa en cuanto a valores, hay amor porque dentro de todo el personaje estaba enamorado, ¿verdad? Eh, de Jacinta, no de Lucrecia, pero finalmente estaba enamorado. Hay lealtad en cuanto a la trama y cómo se desenvuelven los personajes, no necesariamente en el momento en el que miente, ¿verdad? Es el otro lado de la moneda. Y hay simpatía en esta obra. Como antivalores, pues tenemos muy marcada la mentira y es la principal, ¿no? El engaño, porque no es lo mismo mentir que engañar, pero finalmente él hace ambas cosas, y la hipocresía. Esos serían los antivalores de la obra y con eso estaríamos finalizando este breve análisis para contexto. Tienen ustedes también en su guía un análisis, los invito a leerlo. Bien, continuamos con la siguiente obra y ambas pertenecen al siglo de oro español, reitero. Se llama Fuente Ovejuna y es de Lope de Vega. Respecto a Lope de Vega, pues bueno, ya hemos hablado de él en temas anteriores. Este dramaturgo, Félix Lope de Vega, también es uno de los autores sobresalientes del siglo de oro español. Esta obra fue publicada en 1619 y se considera, de hecho, uno de los dramas teatrales que resultan más relevantes del siglo de oro español. Bien, esta obra está dividida en 3 actos y está inspirada en algunos acontecimientos que ocurrieron en el municipio de Fuente Ovejuna. Por eso se llama Fuente Ovejuna la obra en sí. Es como un municipio de España. Se encuentra en la provincia de Córdoba. Y bueno, en esta provincia se desarrolla todo el conflicto. Si ven la portada, hay hombres y mujeres como con armas levantándose, pero si ven al frente están las mujeres, algo que también es poco usual para la época, en que las mujeres fueran como las rudas, las rebeldes o quienes van en busca de algo. Ahorita les voy a decir por qué. Bien, en cuanto al argumento podemos destacar 2 aspectos. El primero de ellos es que surge un triángulo amoroso, por así llamarlo, porque en realidad en un punto de ese triángulo no hay amor, entre el comendador, Laurencia y Frondoso. El comendador es como un tirano empoderado que se encuentra gobernando y que abusa de ese poder para perseguir a las muchachas. En este caso, pues acosa a Laurencia. Frondoso es el novio de Laurencia y pues la defiende, ¿no? Del comendador. Y ella misma defiende su honor. Al final ella organiza
el batallón de mujeres en contra del comendador, ¿no? Por eso les decía que es importante esta imagen, ¿no? En que aquí empoderan a la mujer y es la mujer quien encabeza la lucha por una causa social justa. Reitero, adecuando esto a la época, bueno, nos encontramos en una época de un despertar de la empoderación de las mujeres y bueno, hay una razón para ello también, ¿no? Situaciones de machismo que se han vivido durante muchos años, por ejemplo, pero bueno, no me voy a meter mucho en ese rollo ahorita, solamente para contexto, ¿sí? Y la otra situación que trata la obra, pues es la situación política de España, ¿no? Que después de la muerte del rey Enrique, se provoca una guerra civil por la sucesión del trono y bueno, estos son los dos contextos fuertes que maneja la obra. En la disputa por el gobierno de Ciudad Real, ¿no? Entonces, bueno, el comendador, que se llama Fernán Gómez, es como la persona abusiva, reitero, y hacia las mujeres de Fuenteovejuna, no solamente a esta chica, pero en general así era, ¿no? Ahora, en algún punto, Laurencia acepta casarse con el labrador Frondoso, que era su novio, luego de que él le pide la mano a su papá, pero en medio de la boda llega el comendador Fernán Gómez y arresta a Frondoso y secuestra a Laurencia, ¿no? O sea, es como imponer su poder para hacer su voluntad y llevarse a la chica y mete preso a Frondoso, al novio. Entonces, ante esta situación, el pueblo se reúne en consejo para buscar resolver esto y Laurencia llega a organizar un levantamiento armado, primero incitando a los hombres a actuar y después se enciende una rebelión y organiza al grupo de mujeres que van a levantarse en armas contra el abusador, comendador Fernán Gómez. Entonces, el pueblo va a forzar la entrada y el novio Frondoso estaba ahí preso y evitan que sea ahorcado, de hecho. También este mismo grupo, ya iban hombres y mujeres, pero reitero, encabezado por mujeres, matan al comendador y castigan a quienes lo apoyaron, ¿no? Para esto, bueno, pues la corona se entera de lo sucedido y los reyes católicos envían a un juez con la encomienda de encontrar a los verdaderos culpables del asesinato del comendador, que era un funcionario del gobierno de alto nivel en la comunidad o en el municipio. Y se plantean dos soluciones posibles con el juez: perdonar o matar a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque dice el juez: ¿saben qué, reyes? Yo no encuentro a los culpables, ¿no? No los puedo encontrar, o sea, o perdonamos o matamos a todo el pueblo porque pues todo el pueblo se está echando la culpa o todos decían que habían sido todos, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? Pues protegerse entre sí. Entonces, ante esta situación, pues los reyes dicen que deciden perdonar a todo el pueblo porque no hay pruebas suficientes para sancionar a los verdaderos culpables, a pesar de que el crimen pues fue terrible, ¿no? Y bueno, así termina la obra con una fiesta y el perdón hacia el pueblo por la situación de la muerte del comendador. Entonces, bien, en esta obra también, además de lo ya mencionado, podemos encontrar también valores y antivalores. Nada más, a manera de contexto nuevamente y tratando de hacer una adecuación a la época actual, bueno, podemos observar diferentes cuadros. El principal, creo, el empoderamiento de la mujer, la toma de decisiones o la participación de las mujeres en la toma de decisiones, en la organización, en la cuestión política, y hablamos del siglo XVII, ¿no? Entonces, pues solamente para contextualizarlo, y cómo las mujeres van al frente de la lucha en pro de la justicia. Entonces, bueno, creo que podemos identificar imágenes actuales en todo esto, ojalá ustedes lo puedan hacer, y también hay un análisis inserto en su guía de Fuenteovejuna para que lo puedan revisar, ¿sí?
Y para finalizar, nuevamente vamos a ver los valores y antivalores de Fuente Ovejuna. En cuanto a los valores, destaca la justicia, por lo que en masa o en colectividad pedían, y al final se logró, tal vez no de la forma más correcta, pero se logró. La responsabilidad conjunta, solidaridad, que tiene que ver con el respeto, la valentía de hombres y mujeres, y resalta la de la mujer, y el amor entre dos personas que al final pues triunfó, por decirlo de alguna manera. Del otro lado tenemos los antivalores, tenemos las mentiras que manejaba el comendador Hernán Gómez para presionar o obligar a las muchachas o poder acosarlas de alguna forma. Los abusos que cometía en este mismo sentido, la cobardía, el irrespeto a la libertad, a la mujer, a los hombres también, ¿no? Y a las instituciones o las instancias dentro de su propia organización de gobierno, y el egoísmo, es decir, a mí no me importa, yo quiero y me la llevo y meto a la cárcel al novio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, son los valores y antivalores. Este fue el breve análisis literario de las dos obras. Ojalá puedan leer el análisis que está en su guía. Y bueno, pues los invito a leer los libros. Ninguno de los dos es tan extenso, ambos son obras teatrales, y pues la primera es un poco más amena, divertida, la segunda tal vez no tanto, es un poco más dramática, pero ambas son agradables y muy breves. ¿Vale, chicos? Cualquier duda, pues quedo pendiente en las sesiones vía Zoom o por WhatsApp. Gracias por su atención.